La semana pasada hablamos de las enfermedades. Todos sabemos que el 85% aproximadamente de los cánceres de pulmón están relacionados con el tabaco, a muchos infartos agudos de miocardio, otros cánceres, accidentes cerebrovasculares. Pero hoy vamos a detallar un poco, dar una síntesis de cómo de a poco vamos obteniendo beneficios, es decir, ventajas, una vez que nosotros dejamos de fumar, y vamos a ver en cuanto a los tiempos, para que veamos cómo de a poco el cuerpo va empezando a tener una vida un poco más sana, un poco más recreativa, un poco mejorando la calidad de vida al no fumar. Si el señor director nos acompaña, vamos a ver la siguiente placa. Aquí tenemos dos imágenes y vamos a ir detallando algunos de una manera sintética cuáles son los beneficios que se van produciendo en el cuerpo cuando uno deja de fumar. A los 20 minutos, sí, escuchó bien, a los 20 minutos de dejar de fumar, la frecuencia cardíaca empieza a bajar normalizándose, porque cuando uno fuma, como el tabaco aumenta las catecolaminas, uno aumenta la frecuencia cardíaca, con lo cual al dejar de fumar en 20 minutos, la frecuencia cardíaca tiende a normalizarse. De la misma manera la tensión arterial. La tensión arterial, que está un poco más aumentada, tiende a normalizarse. Y del otro lado de la imagen vemos que en los pies y en las manos la temperatura se vuelve a normalizar después de 20 minutos, porque al producir vasoconstricción, es decir, contracción de las arterias, normalmente los pies y los dedos se ponen un poco más fríos, lo cual en 20 minutos esa situación comienza a mejorar. Fíjese que ya en 20 minutos ya empezamos a obtener una mejoría clínica de nuestra salud en general. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver que a las 8 horas de haber dejado de fumar, el nivel de oxígeno y el nivel de monóxido de carbono en nuestro cuerpo comienza a normalizarse. Todos sabemos que nosotros, cuando respiramos normalmente, ingerimos oxígeno y exhalamos el monóxido de carbono. Cuando fumamos, pasa exactamente lo contrario, ingerimos monóxido de carbono, con lo cual el monóxido de carbono aumenta en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. 8 horas después de dejar de fumar, el monóxido de carbono empieza a bajar a su situación o a su punto normal de estabilidad, y el oxígeno empieza a aumentar a su punto de estabilidad. Con lo cual, obviamente, nosotros lo podemos notar una vez que salimos al aire libre y empezamos a respirar. En esta parte que es el pulmón, ¿por qué lo marqué aquí al pulmón? Porque el pulmón es uno de los principales órganos en donde también empiezan, al principio de dejar de fumar, empiezan a notarse las mejorías. Por ejemplo, entre la primera y tercera semana, ya estamos hablando aproximadamente de 20 días, 21 días de haber dejado de fumar, el pulmón mejora el 30% su función respiratoria, con lo cual uno lo puede notar caminando, uno lo puede notar al subir las escaleras, uno lo puede notar que en 3 semanas puede comenzar a lo mejor a hacer algún deporte, respira mucho mejor, no se agita tanto, no tiene tanta disnea, que es esa falta de aire normalmente cuando empiezo a hacer una caminata, y eso normalmente el pulmón lo empieza a lograr entre 1 a 3 semanas, mejorando el 30% de su función pulmonar. Y también, hablando del pulmón, entre 1 mes a 9 meses de haber dejado de fumar, empieza a disminuir la tos. Todos saben que el fumador tiene una tos típica del fumador, que es una tos con expectoración, sobre todo una tos matinal, ya que el paciente se encuentra acostado. Entonces los cilios, que ahora voy a explicar lo que es, llevan las toxinas hacia la parte superior del tracto respiratorio, y cuando uno se levanta tiende a expectorarlas. Entre 1 a 9 meses, como decía, después de haber dejado de fumar, la tos empieza a disminuir, la flema empieza a disminuir, las carrasperas empiezan a disminuir, los catarros, y la probabilidad de infección se reduce porque su sistema inmunológico empieza a mejorar sustancialmente. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver, siguiendo con el tiempo, bueno, acá es una imagen del corazón. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque una vez que se ha pasado un año sin fumar, disminuye el 50% la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio, o sea, un infarto cardíaco. El 50% menos de probabilidad tengo un año después de haber dejado de fumar.
5 años después de haber dejado de fumar, tengo el 50% de probabilidades menos de padecer de un cáncer de pulmón. Y a los 10 años de haber dejado de fumar, tengo la probabilidad de tener un cáncer de pulmón igual que la de un no fumador. Es decir, que mi pulmón estaría como si nunca hubiese fumado. Esto es después de 10 años de haber dejado de fumar. Y después de 15 años de haber dejado de fumar, la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio, siempre hablando por razón o asociación con el tabaco, disminuye a cero, es decir, la misma probabilidad de un no fumador. Con lo cual, en el término de 10 a 15 años, el pulmón y el corazón se acomodan de manera naturalmente como si no hubiésemos fumado nunca. Esto obviamente le he dado desde los primeros 20 minutos hasta los 10 o 15 años posteriores cuáles son los beneficios de no fumar o de dejar de fumar. Por supuesto que nosotros siempre, quiero terminar esto con una pregunta que muchas veces nos hacemos. En la siguiente placa vamos a ver la siguiente pregunta, que creo que es la última, que dice ¿quién consume a quién? En realidad, cuando uno prende un cigarro, uno cree que uno está consumiendo el cigarro, pero en realidad yo creo que el cigarro lo consume a uno. Yo creo que esa es una pregunta que yo le recomiendo a todos los fumadores que se hagan cuando prendan el próximo cigarro o el próximo cigarrillo. Si la respuesta es, reconozco que el cigarro me está consumiendo a mí, en realidad yo ya tengo ahí un motivo para iniciar un tratamiento para dejar de fumar.